Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Es un placer para nosotros estar de nuevo con todos nuestros oyentes y aquellos que nos sintonizan y nos ven por las redes en su programa Hombres de Verdad. En el día de hoy vamos a estar trabajando con algunos de los obstáculos o dificultades que causan problemas en el matrimonio. Y uno de los más comunes es la falta de perdón. Como siempre, sus anfitriones, el pastor José Agüero y un servidor, Marcos Peña. José, por diversas razones, teníamos unos cuantos días que no podíamos grabar, así que nos alegramos y damos gracias a Dios de estar aquí de nuevo. ¿Cómo estás? Así es, muy bien por la gracia de Dios. Y siempre dispuestos a compartir estos temas. Sabemos que los matrimonios tienen momentos de crisis, pasan por tiempos de crisis, pero hay causas que en los cristianos, sobre todo, Marcos, entre los cristianos no debería ser una causa de crisis. Pero también nos recordamos a nosotros mismos que los cristianos somos humanos salvos, pero pecadores aún. Pecadores perdonados, sí, pero pecadores al fin. Sí, pero yo creo que debería ser menos frecuente que la falta de perdón pudiera causar crisis en nuestra vida matrimonial, sobre todo si tenemos la práctica diaria de orar y de acercarnos a Dios y de pedirle perdón por nuestros pecados y nuestras faltas. Pero repito que seguimos siendo humanos y yo sé que eso es algo muy común, que a veces hasta la falta de perdón puede pasar de desapercibido en cierto aspecto, pero obviamente que sí es un causante de crisis seria en la relación matrimonial. Y eso es lo que estamos mirando, las causas que producen crisis en la vida matrimonial, y vamos a seguirlo haciendo en diferentes programas, obviamente, y vamos a tratar diferentes causas de crisis en la vida matrimonial que esperamos que podamos esbozarlo de una manera tal de que, partiendo de la Biblia, partiendo de la experiencia y la sabiduría que Dios da, pues podamos evitar o alargar o distanciar crisis por esa causa y esos motivos. Uh-huh. Definitivamente, cuando nosotros recordamos los últimos programas que hablábamos del orgullo y el egoísmo, la falta de perdón está íntimamente relacionado con ellos. Porque, por un lado, cuando hablamos de perdón, ya estamos sobreentendiendo que ha habido una ofensa, que ha habido un daño. Y es imposible que dos pecadores se casen y no haya ofensas, no haya heridas, no haya dificultades. Porque solamente que estemos casados con un ángel, y eso no existe ni es una realidad, que un tipo de relación así. La falta de perdón halla su raíz en el orgullo y en el egocentrismo. Porque sí, nosotros sabemos y somos conscientes, y más nosotros como pastores, de que hay heridas que son fuertes. No es lo mismo ser ofendidos por una falta de respeto de nuestras esposas que ser ofendidos por una infidelidad de nuestras esposas. Hay grados. Una cosa es mucho más grave que otra. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que nos impide a nosotros perdonar? Cuando la persona se acerca a nosotros arrepentida y nos pide perdón. Es precisamente el orgullo. Y eso se convierte en un obstáculo, porque mientras el perdón no ha sido concedido, la relación no puede volver a la normalidad. Es indispensable que nosotros perdonemos. Y el Señor trabaja mucho con eso, porque si hay alguien sobre la faz de la tierra que no tiene razón para no perdonar, es el creyente. ¿Cuál es la diferencia entre un verdadero creyente y alguien que no lo es? Entre una persona que ha conocido a Cristo y una persona que anda en sus delitos y pecados. La gran diferencia es que uno ha sido perdonado y el otro no.
Y cuando nosotros entendemos lo que es el perdón de Dios en nuestras vidas, lo que costó, entonces nos quedamos sin excusa para no perdonar. Así es. Ahora, lo cierto es que existen, como bien Marcos decía, una relación diaria con personas con quien tenemos diferencias de caracteres, diferencias de temperamento, diferencias de cultura, diferencias de trasfondo familiar, muchas diferencias. Y antes quizás de enfocarnos solamente en las diferencias que tenemos con el otro, podemos comenzar con las diferencias que tenemos de nosotros mismos, de aquellos aspectos de nuestras vidas que nosotros sabemos que no son y que no deben estar presentes en nuestros corazones, como bien tú hablabas del orgullo, de la soberbia, de la altivez. Yo he creído, Marcos, siempre que lo frecuente entre los cristianos no son los pecados de la carne, sino los pecados del espíritu. En el libro de Gálatas se nos habla mucho acerca de los pecados del espíritu, que son aquellos que tienen que ver más con lo que surge o lo que decimos o hacemos fruto de esos males que no se encuentran en nuestra carne. Por ejemplo, en nuestra carne se encuentra mucho el adulterio por una necesidad que tenemos con la que Dios nos hizo, obviamente. Pero cuando hablamos de la ira, del orgullo, de la soberbia, de la altivez, estamos hablando de pecados del espíritu. En 2 de Corintios dice que tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y cuando se refiere a Moisés, que estaba leyendo en un capítulo en el libro de los Salmos, haciendo un recuento de los problemas que pasó la nación de Israel en el desierto, dice la Biblia que a Moisés, así dice el Salmo, le fue mal con Dios porque le hicieron enojar su espíritu. Y cuando uno tiene un espíritu, o uno se enoja, uno se enorgullece, uno es soberbio, uno es egoísta, eso produce muchas palabras hirientes. Yo creo que la causa número uno de ofensas entre los matrimonios son las palabras, las expresiones que hacemos. Hay un pasaje en el libro de Proverbios que dice que hay palabras que son como golpes de espada. Entonces, habla de que las palabras pueden golpear, porque golpean el alma, golpean el corazón, golpean el amor sobre todo, golpean lo que esa persona es, lo que esa persona significa para sí mismo y para los demás. Y pienso que es uno de las causas fundamentales de las ofensas es cuidar nuestras palabras, como quizás uno lo hace porque siente que tiene mucha confianza con la esposa, que tiene mucha confianza con el hijo, que tiene mucha confianza con el esposo, pero siempre uno tiene que recordar de que hay límites con nuestras palabras. He leído de personas que dicen que ellos son personas muy sinceras y dicen lo que piensan. Bueno, la persona que dicen lo que piensan están actuando como necios. Insensatez. Exacto, porque el sabio piensa al hablar y el necio no piensa al hablar. Y eso hace que expresiones que decimos causen ese tipo de ofensas y que pongan al otro en una posición muy difícil. Lo pongan en una situación bastante difícil, sobre todo cuando ha habido repitencia en ese tipo de conducta. A veces no es falta de perdón, sino es las constantes ofensas que se reciben y sobre todo en la misma esfera. En la misma esfera puede ser, repito, la esfera de lo que tiene que ver con las palabras, que es donde más sucede, la esfera que tiene que ver también con lo que es la varía emocional, sentimental, afectiva de una persona que no tiene un corazón de cariño, de afecto. Eso también causa dolor, causa ofensa al otro. ¿Y qué más hablar, Marcos, si Dios no queremos que sea así, cuando habla de golpes o cuando habla también de infidelidades? Porque no son elementos que no es que no se puedan perdonar. Sí se pueden perdonar, pero lo dificultan porque el mensaje que envía una infidelidad y la violencia física es
multifactorial en la mente de una persona. Si un hombre le es infiel a su esposa, podemos llenar una pizarra de todo lo que eso significa para esa mujer, la infidelidad. O si una mujer le es infiel a su marido, podemos llenar la pizarra de todo lo que significa en el corazón de una persona un golpe. Entonces no es el que yo te di, no, es todo lo que eso significa. Entonces eso complica mucho el perdón, lo complica porque es que te tengo que perdonar emocionalmente, sentimentalmente, mentalmente, te tengo que perdonar espiritualmente. Te tengo que perdonar en muchas esferas. No es solamente el golpe como tal. Es todo el mensaje que se comunica con eso y todo el daño que genera. Entonces, las crisis vienen con respecto al perdón porque después el ofensor siempre está con un espíritu, pero no es para tanto. Es que ya yo te pedí perdón y tú no me quieres perdonar. No es eso de verdad. Las ofensas, las heridas, los golpes, los daños que le ocasionamos, tenemos que evitarlo a como dé lugar con las personas que nosotros decimos que amamos. Porque recibir una ofensa verbal de alguien en la calle no es lo mismo que recibirlo de un esposo y de una esposa. En lo absoluto. En ese sentido, entonces, José, ¿cómo tú definirías o describirías lo que es una falta de perdón? Bueno, como te dije, Marcos, para mí una falta de perdón no es el perdón per se. O sea, la dispensa, porque el perdón no lo hemos definido, pero el perdón es como una dispensa que le damos a la persona que ha cometido una falta intencional con nosotros y también a esas personas que nos ofenden, no de una manera intencional, pero que nos causan una ofensa. Porque como alguien dijo, las ofensas pueden ser reales o imaginarias. Y las imaginarias tienen mucha fuerza, aunque de eso se puede hablar en otra ocasión. Pero es todos los aspectos que incluye eso. Te voy a poner un ejemplo. En una ocasión, una joven de la iglesia me dijo que quería que yo conversara con sus padres, porque sus padres estaban enemistados hacía semanas o varios meses. Ellos no eran creyentes. Así que yo los recibí en mi oficina y comencé a hablar con ellos. El hombre le había pedido perdón múltiples veces a ella y le había dicho, déjame dormir junto contigo. Estamos hablando de personas quizás como de 50 años, jóvenes, adultos jóvenes, como se le pueden llamar, después de 55 hacia abajo. Entonces, ella estaba muy renuente, Marcos, muy renuente. Así que yo le pregunté que cuál era la causa. Ella le habían hecho una histerectomía, que es cuando las mujeres la operan y le sacan todos sus órganos reproductores. Ahora, eso significa muchas cosas para una mujer. Eso significa que esa mujer no va a ovular. Eso le va a afectar la libido. Eso le va a adelantar, si no lo había llegado, la menopausia. Y cuando llega la menopausia, viene mucha incomodidad del carácter de una mujer, calores, molestias. Ya te he mencionado como 6 cosas y te puedo mencionar otras más. Eso le puede causar o le causa falta de lubricación para su intimidad. 7 factores te he enumerado. Este es un hombre que tiene problemas de la calle, de infidelidades. Creyente, no es muy frecuente en eso, pero lo tiene. Así que ella se ha ejercitado para seguir con él en perdonarle sus infidelidades. Pero ahora él le dice a ella, después que a ti te hicieron esa operación, ya tú no vas a servir como mujer. Y ahí se añade otro factor que es la valía personal, como le llaman la autoestima. A una mujer con esos 8 factores, 9 con perdón recurrente de infidelidades y de otros males, porque es un hombre con un carácter malo,
Así que llega un momento en que esta mujer le dice, si tú dices que yo no te voy a servir como mujer, olvídate de mí como mujer. Y Marcos, ellos, estamos hablando que eso fue en los años 90 y algo. Ellos siguen casados, pero en la condición que te mencioné. Nunca más esa señora ha vuelto. Él se convirtió a Cristo, no cambió mucho su carácter, pero esa señora nunca ha ido a la iglesia, nunca ha buscado del Señor y nunca ha recibido a su marido. Y cuando él solía quedarse en la casa, porque se fue a vivir con uno de los hijos, siempre era peleándole. Tú me preguntas a mí si eso, tú le dices a alguien, si eso es como un motivo, porque él le diga eso, si es un motivo para ella tomar una actitud tan negativa por 25 años. Es que no se pueden evaluar los problemas solamente de forma horizontal. O sea, esto fue lo que él me dijo, esto es lo que yo dije. Hay que verlo de forma vertical, pero no hacia arriba, como es nuestra relación con Dios, sino hacia abajo. O sea, detrás, en el corazón de la persona, en el pasado de esa pareja, en los hechos que han sucedido. Entonces, la falta de perdón muchas veces que tranca a una persona para darle esa dispendia, como se le llaman, liberarlo de esa ofensa, es que tiene muchos factores detrás. Y por eso es que yo soy partidario de que debemos evitar verbal, emocional y físicamente cualquier tipo de ofensa. Déjame ponerte otro caso. Un compañero mío de la universidad, yo estudiaba contabilidad. Este muchacho se llamaba Lázaro. Era un buen muchacho, excelente muchacho, buenísimo, un excelente impío. Venía de una buena familia. Yo iba a su casa cuando salíamos de la escuela porque hicimos 8º grado y parte del bachillerato juntos. Después entramos a la universidad y establecimos una muy buena amistad. Yo lo vi cuando salí de la universidad para entrar al seminario. No nos volvimos a ver en la carrera. Así que yo lo vi, Marcos, como unos 20 años después o más. Y me encontré con él y le pregunté por su familia. De nuestras familias nos pusimos al día. Yo tengo 3 hijos, él tenía 2. Y tu esposa, me dice, nos separamos. Y yo le dije, qué raro que ustedes se separaron. Porque tú eres un buen muchacho y vienes de un buen hogar y eso crea y me luce que tú elegiste una buena muchacha. Y me dijo, sí. Pero yo le dije un día cuando nos casamos, si tenemos diferencias, nunca me diga que me vaya de la casa. Porque si me lo dice y me voy, no regreso. En una discusión que no fue por infidelidad, sino por cosas usuales, se lo dijo. Él agarró su ropa y se fue. Semana después, ella fue a la casa de su padre para decirle, mira, regresa. Él le dijo que no. Después nos volvimos a ver como 5 o 6 años después. Me presentó su nueva esposa. Y yo traigo todo esto, Marcos, porque las personas a veces piensan como que el problema de la falta de perdón es como que es solamente un asunto de orgullo. Yo sé que entra, aún en estos casos que yo te mencioné. No digo que no entre, porque el orgullo es inherente a la raza caída. Y lo tenemos porque yo lo he visto en mí, lo he visto en pastores, lo he visto en cristianos de muchos años. Y el orgullo entra mucho en juego, más que en cualquier otra cosa, en la relación con los demás. Y cuando los demás nos cometen una falta contra nosotros. Lo único malo del orgullo, cuando la persona lo tiene muy alto, es que magnifica eso. El orgullo tiende a magnificar las faltas. Y ahí es donde todos tenemos que aprender a entender que de la misma manera en que Dios en su gracia y misericordia nos acepta, como veremos más adelante, pues nosotros tenemos que hacerlo. De manera que son ejemplos que quizás nuestros hermanos o amigos que nos escuchan dicen, Pastor Agüero, pero es que yo entiendo lo que usted dice, pero yo creo que esa señora exageró o ese amigo suyo exageró. No, cada ser humano tiene aspectos difíciles. Hay una hija de misioneros que tú y yo conocemos, que yo crecí juntos, somos la misma edad.
nos llamamos hermanos. Ella un día hablando tenía su esposo que falleció, tenía su esposo y ella le dijo algo molesta. No, mira, Daniel, si esto sigue así nos divorciamos. Y él le dice, nunca me diga esa palabra. Yo vengo de un hogar divorciado donde mis hermanos y yo sufrimos enormemente por eso. Y yo dije, yo nunca me voy a divorciar, ni me quiero que me mencionen esa palabra. Por favor, nunca lo hagas. Y ella me dice, yo ni en mi vida le volví a hablar acerca de eso. Pero hay otra gente que tú le dices eso siempre. Nos vamos a divorciar, nos vamos a separar. Bueno, pero si tú quieres. Y se lo dicen hasta por cualquier cosa. Y no le causa el mismo efecto. Pero él viene de un trasfondo ya de sufrimiento y de dolor con respecto a eso. Así que él, gracias a Dios que ella se lo advirtió. Porque hay gente, Marcos, que cuando suceden esas ofensas, y eso es un problema de la falta de perdón, a veces no es falta de perdón, Marcos, es que personas con ciertas ofensas que le caen muy profunda por situaciones pasadas de su vida, se desconectan emocional y sentimentalmente de alguien, de la esposa y del esposo. Y puede parecer como es que tú tienes un corazón no perdonador. No, es que esa ofensa hizo que se desconectara. Y yo he batallado mucho con mujeres, aún cristianas, para ayudarle a conectarse con un marido por cosas que hicieron. Y me doy cuenta de que no es falta de perdón, sino que quizás ofensas muy repetitivas hacen que personas se desconecten. Y de hecho dice la Biblia en el libro de Mateo 24 que por haberse multiplicado la maldad, el amor se resfriará. Y uno tiene que tener cuidado porque la multiplicación de la maldad en sentido general afecta el amor, dice la Biblia, pero lo puede afectar más en el hogar cuando esas faltas son cometidas con tanta frecuencia, las mismas, y que causan las mismas heridas, y llega un momento que eso sucede. Ayer yo me encontré con una persona relacionada con mi familia y me dijo, yo no quiero seguir. Y tú van a consejería y tú le dices, tú lo perdonas, pero es que tú no quieres perdonarlo, perdonarla. No, yo lo perdoné. Y yo me doy cuenta, Marcos, no sé si te ha pasado eso, de que esas personas siguen siendo como amigos después que se separan y se llevan bien. Pero es que llega un momento en que las faltas recurrentes hacen que la persona se desconecte de alguien. Y tú como consejero que eres y aconseja a muchas personas, uno tiene que identificar eso. Un hombre, si ese hombre está todavía conectado, o si esa mujer permanece conectada espiritualmente a esa persona, se mantiene conectado a esa esposa o a ese esposo, porque cuando eso sucede, eso quizás no sucede tanto en la relación de padres con hijos, se distancian por padres que son abusivos o lo que sea. Yo he visto casos que sí se dan, pero en el matrimonio es muy común. Entonces uno tiene que aprender a conocer a su esposo, conocer a su esposa, saber cuál es, como dijo un político que amenazó a otro, yo no sé si tú recuerdas eso, creo que fue un presidente, de que un miembro de su partido, muy importante, iba a decir algo, o le preguntaron, y él le dijo, dile a ese hombre que esa tecla no se toque, no la toque. Y ese tipo se cayó. Él sabía a lo que se estaba refiriendo por la relación que habían tenido cuando estaba en el poder. Entonces, hay teclas que no se pueden tocar. Hay teclas que no se pueden tocar en el matrimonio y uno tiene que identificar con el esposo, con la esposa, cuáles teclas no se pueden tocar. Porque eso puede producir un distanciamiento o desconectarse, como he dicho, y se puede interpretar como falta de perdón. Y no es falta de perdón. Es como yo no quiero seguir conectado a una persona que me ha dado la señal de que me va a seguir ofendiendo y que eso no le molesta a él o a ella las ofensas que me causan. Es tiempo de nuestra primera pausa. Les pedimos que por favor se queden con nosotros.
continuando con este interesante tema. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Aquí estamos de nuevo con el tema de la falta de perdón como un detonante de crisis en el matrimonio. Escuchando a José, yo pensaba que es bueno diferenciar el aspecto emocional del aspecto relacional, porque para un cristiano el perdón no es una opción. El cristiano siempre debe perdonar. Entonces uno pudiera decir, bueno, pastor, eso significa entonces que si mi esposo me es infiel y ni siquiera me pide perdón, yo tengo que seguir con él. No, eso no significa necesariamente eso. Bueno, pero entonces eso significa que yo no lo perdoné. No. Hay una actitud de corazón relacionada con guardar rencor, que es lo que nosotros no debemos hacer. De hecho, el verdadero amor, conforme lo vemos nosotros en 1 Corintios 13, una de las características que tiene es que no guarda rencor. Y la palabra usada allí es tomada de la contabilidad. Es no lleva un registro, cada cosa, y ahora me hizo esto, y ahora me hizo esto, y ahora me hizo esto. Yo he conocido casos de personas que tienen una memoria prodigiosa, pero la usan para mal, porque recuerdan todo exactamente. Y cuando hay una falta de parte del otro, sí, pero que tú tienes eso mucho tiempo. Yo recuerdo desde que nos casamos y recuerda algo que quizás ni siquiera es algo muy grande y lo lleva ahí registrado. Así que el perdón no es una opción. Cuando nos referimos a, en nuestro corazón, decidir no guardar rencor a la persona. Pero perfectamente una esposa o un esposo en un momento determinado que no quiere seguir aguantando la infidelidad de su esposo o de su esposa, puede decir, yo te perdono, pero yo no quiero que sigamos juntos. O sea, son dos cosas diferentes. En otras palabras, lo que estoy tratando es de enfatizar que decidir no seguir siempre y cuando sea dentro de los parámetros establecidos por Dios. Eso es importantísimo, porque a veces las personas no quieren seguir, pero que no nos llevamos bien, entonces yo estoy destinado a eso. Bueno, pero no hay ninguna razón para ustedes separarse, no hay ninguna razón bíblica para ustedes dejar ese matrimonio. Así que hay que cumplir la voluntad de Dios y tratar de hacerlo lo mejor posible. Estamos hablando de esos casos donde definitivamente tú dices, no, tú tienes el derecho dado por Dios de dejarlo. Cuando uno toma esa decisión no necesariamente es falta de perdón. Pudiera existir, pero esa decisión no es falta de perdón, porque hay un aspecto relacional que tiene que ver con la confianza. Hay un aspecto relacional que tiene que ver hasta con la protección de uno mismo. Entonces, cuando uno tiene un esposo maltratador, por ejemplo, uno no puede decir, sí, pero él es adúltero. No, pastor, él no es adúltero, en eso nunca hemos tenido problema. Ajá, y eso significa que yo debo seguir. No, porque hay un asunto ahí hasta de preservación de vida. Claro. O sea, yo no puedo seguir con alguien que me está maltratando y que yo no sé hasta dónde pueda llegar. ¿Debo de perdonarlo? Sí, debo de perdonarlo, pero eso no significa que debo seguir. Ahí el perdón está hablando de una actitud de corazón que debo tener. Y eso es importante, hacer esa diferencia, porque de lo contrario podemos tener confusiones. Claro, y quizá esta parte, estos minutos del programa, siguiendo esa misma línea tuya, hablar acerca de qué soluciones le podemos dar a las personas que están luchando con ofensas y que están luchando con el asunto del perdón. Obviamente que el perdón para un cristiano tiene que verlo como una obligación. No como una opción, sino como una obligación.
La Biblia dice en la oración modelo, perdona nuestras deudas o nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y el mismo Señor en Lucas, usando el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Entonces, el perdón, para añadirle una palabra a las dos que tú dijiste, el perdón no es nada ni sentimental ni relacional, es un asunto espiritual. Es completamente espiritual. Yo estoy obligado a perdonar al otro porque Dios me lo demanda. Pero también yo le puedo añadir otro elemento más, que fue usando otra palabra de la que tú dijiste. El perdón también es un asunto personal, es un asunto de salud personal. Así que tiene un aspecto sentimental, hay un aspecto relacional porque es alguien con quien estás unido, tiene un aspecto espiritual porque es una demanda de Dios y tiene un aspecto personal. O sea, cuando una persona perdona, no le está haciendo un favor al ofensor, se está haciendo un favor a sí mismo. Sobre todo está honrando a Dios. Sí, obviamente. Pero entiendo, y estoy totalmente de acuerdo, se está haciendo un favor a sí mismo. Porque el que no perdona piensa que le está haciendo algo al otro. Y el que más daño lleva en una situación ofensiva es el que no perdona. Claro. Porque claro. el que es el ofensor anda por ahí como si nada. Claro que sí. Marcos, ¿y tú crees que es por qué razón el Señor dice, si tu hermano peca contra ti, ve donde él? Yo encuentro que es un ejemplo divino, ¿verdad? El hombre pecó contra Dios, el hombre se apartó de Dios, el hombre no regresó a Dios, pero Dios vino al hombre y le ofreció su perdón a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y solamente hacer este paréntesis, si usted está oyendo el programa y usted no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, y usted no ha arreglado sus cuentas con el Señor, y no le ha dicho al Señor, yo soy un pecador y yo quiero arreglar mis cuentas contigo, yo quiero que tú me perdones, yo quiero ser salvo, recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador y sentir el alivio de poder otra vez relacionarse en todos los sentidos con Dios, porque la conversión, el arrepentimiento restaura nuestra relación con Dios y eso le da una paz al espíritu, al alma de esa persona. Pero también al disfrutar del perdón de Dios, se le hace fácil dispensar el perdón a otros. Y eso es exactamente el aspecto que hablábamos del aspecto espiritual. Y cuando aprende más acerca de lo que dice la Biblia sobre el perdón de Dios hacia nosotros, Marcos, podemos decir así, sin faltarle a Dios, que desde el momento en que el Señor decide perdonar nuestros pecados, Él se está auto-obligando a seguir perdonándonos mientras tiene esa relación con nosotros. Por eso es que dice la Biblia, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, que es el mediador. Y Dios se ha auto-obligado a perdonarnos cuando nosotros le pedimos perdón. Y Dios es tan especial de que Él nos inquieta por el Espíritu Santo si no confesamos nuestros pecados y si no le hacemos caso al Espíritu Santo. Nos puede mandar una enfermedadita, nos puede mandar un problemita, porque David dice, hablando acerca de la bendición del perdón de Dios, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y también lo que se pierde por la falta de reconocer sus faltas y de pedirle perdón al otro, en este caso a Dios, porque Él dice, vuélveme el gozo de la salvación, y espíritu noble me sustente, y dice, y entonces enseñaré a los pecadores sus caminos. ¿Sabe lo que yo digo? Lo que yo pienso aplicándolo a la relación matrimonial, que es una relación de la que se habla mucho, de nuestra relación con Dios, parecido a la relación matrimonial, como se presenta en Efesios. Cuando tú perdonas y cuando tú pides perdón, se restablece el gozo de esa relación.
Cuando tú perdonas y pides perdón, se restablece otra vez un espíritu humilde y noble y se saca el orgullo. Cuando tú pides perdón, tú haces que el Espíritu Santo se vuelva otra vez a actuar en tu vida, porque cuando nosotros pecamos, dice la Biblia que contrictamos al Espíritu Santo de Dios, apagamos el Espíritu Santo de Dios. Y por eso David decía en aquella ocasión, vuélveme tu Santo Espíritu. O sea, en el caso de nosotros que tenemos el Espíritu Santo residiendo de manera permanente, lo que podemos decir es, vuélveme otra vez a que tu Santo Espíritu me santifique y me guíe. De manera que se está honrando a Dios al hacerlo, y ese debe ser el factor número uno, pero también se está haciendo un favor personal a sí mismo, que es un factor que te va a ayudar a evitar enfermedades emocionales, espirituales y enfermedades mentales. Porque mucha de la depresión que surge en una persona es fruto de recibidas y que no fueron arregladas y perdonadas en su debido momento, pero también daña a esa persona su carácter y su espíritu. Porque Marcos, yo recuerdo que tenía una muy, como dice, una señora molesta que yo recuerdo lo más grande que decían, la señora tuvo un problema con daña el espíritu con todos los demás, te lo afecta, te lo altera. Una persona que guarda rencor es una persona amargada. Y dice la Biblia que la amargura no solamente le hace daño a una persona, sino que causa, dice Hebreos 12, que muchos son contaminados, muchos son dañados por eso. De manera que, como dijo Desmond Tutu, un obispo anglicano, africano, que se hizo muy famoso porque creo que le dieron un premio Nobel de la Paz, él dice que el perdón es imprescindible para la continuación de la raza humana. Por eso se han terminado las guerras. Permíteme retomar un versículo que tú citaste, y a partir de ahí, tú citaste Mateo 18, donde dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Definitivamente ahí se empieza hablando de cómo manejar y solucionar el problema del pecado entre los hermanos. Y las diferencias. Exacto. Parece que el apóstol Pedro se quedó pensando en estas cosas y entonces surgió una pregunta lógica. Ok, fantástico. Dice, y si va y te pide perdón, perdónalo. Y él se quedó pensando como, ajá, ¿y cuántas veces lo voy a perdonar? Y entonces va donde el Señor preguntándole cuántas veces, y posiblemente él se encontró como muy generoso y diciendo, bueno, nosotros como, ¿verdad?, creyente debe ser, Señor, hasta 7. Para él eso era como algo grandísimo. ¿Por qué? Porque en la tradición rabínica decía que se debían de perdonar hasta 3 y a lo mucho 4, pero 3 veces, no más. En un documento rabínico decía, cuando un hombre peca contra otro, lo perdonan 1 vez, lo perdonan 2 veces, lo perdonan 3 veces, pero la 4ª vez no lo perdonan. O sea, para las autoridades religiosas de la época era como, bueno, yo creo que 3 es suficiente. Y la respuesta que el Señor le dio a Pedro debe haber sido impactante, no solamente para Pedro, sino para los demás. Él le dijo, no, Pedro, 7 no, hasta 70 veces 7. Y la idea no es que nosotros usemos matemática y digamos, 490. No, la idea es que no hay límites para el perdón. José, si somos honestos, cuando uno escucha eso, no solamente Pedro, sino yo creo que todo el que escucha eso, incluyendo nosotros, uno dice, uy, pero espérate, esto es duro. Porque los más buena gente de nosotros, por decirlo de alguna manera, te pueden perdonar 4, 5, 6 veces lo mismo. Pero yo en un momento diciendo, no, espérate, pues tampoco me tenga de relajo. Eso no es así. Sin embargo, el Señor dice, mientras te esté pidiendo perdón, perdónalo. Y uno dice, pero esto sí es duro. Y como el Señor sabe y conoce nuestros corazones, el Señor dice, déjame contarles una historia para que ustedes entiendan el por qué esto es así.
y le cuenta entonces la historia de los dos deudores. Un hombre le debía al rey muchísimo dinero, posiblemente era un gobernante de una provincia, porque la cantidad de dinero que debía, no hay forma de llegar ahí. Y cuando el rey le dice, bueno, tienes que pagarme, le dice, no, pero espérate, yo no puedo. Dice, bueno, pues métanlo preso y después tú me lo pagas. Y este hombre dice que se tiró al suelo y clamó al rey, perdóname, espérate, dame tiempo. Y el rey lo perdonó. Sin embargo, acabando de salir, y es interesante que el texto dice, no dice, días después, no. Saliendo de la corte se encuentra con alguien que le debe una cantidad ínfima. Y sucede la misma escena. Y esa persona, y el siervo que acaba de ser perdonado, no quiere perdonar y lo mete en la cárcel. Y dice que los amigos, cuando escucharon eso, fueron donde el rey y le dicen, ¿tú sabes lo que hizo fulano? Después que tú le perdonaste todo eso, ¿no quiso perdonar a alguien? Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, si hablamos de cantidades similares, ya de por sí es una historia como que indigna. A ti te acaban de perdonar y tú no puedes perdonar. No. Es que estamos hablando de unas cantidades, estamos hablando de millones le fueron perdonados. Millones. Y a él lo que le debían eran unos pocos pesos. En otras palabras, la deuda que había hacia él podía ser saldada. La deuda de él no tenía la forma de que la saldaran. ¿Y qué dice? Bueno, que entonces el Señor, enojado, lo mandó a meter preso hasta que pague el último cuadrante. Y ahí es que menciona lo que tú decías acerca de si no perdonáis a los hombres sus pecados, tampoco vuestro Padre Celestial va a perdonar. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que Cristo quiere darnos? A nosotros se nos perdonó una deuda impagable, José. Ese es el punto. Así que cada vez que nosotros tenemos una dificultad o aún, como tú lo expresas, una desconexión, ese es el momento, si somos creyentes, para nosotros pensar, es que lo que nos están haciendo a nosotros es inmensamente menor que lo que nosotros le hicimos a Cristo. Y sin embargo, Cristo nos perdonó. Es por eso la verdad que el cristiano no tiene excusas para no perdonar. No, y algo importante, Marcos, es que lo que nos dice Dios en su palabra es que la relación que Dios ha establecido con nosotros, dice la Biblia, es una relación, todo lo que Dios ha hecho en favor de nosotros, el Señor claramente nos dice cuál es el motivo principal. Por ejemplo, la relación de Dios con nosotros comenzó desde antes de la fundación del mundo. Y me gusta mucho ese versículo que dice, Efesios 1:5, el amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Esa decisión de Dios fue de la voluntad de Dios, fue movida por su amor. Y por eso al principio del texto lo dice, en amor. ¿Y por qué decimos eso? Porque Dios sabía que restablecer la relación, porque el perdón tiene como meta, la dispensa del perdón tiene como meta restablecer una relación. Cuando uno perdona, tiene que hacerlo con la intención de restablecer una relación. Aunque, como tú bien decías, que una parte es sentimental y otra parte, pero lo que tenemos que recordar siempre es que son relaciones, las relaciones con nuestro Dios son relaciones eternas. Pero la relación matrimonial, no lo dice de la relación de los padres con los hijos, la relación matrimonial es eterna en la tierra, o sea, hasta que la muerte nos separe. Exacto. Debe ser indivisible. Exacto. Entonces, la meta siempre es, yo no tengo motivo para separarme, ni divorciarme, originalmente, como dijo Cristo. O sea, en el principio no fue así. Tal como Dios lo diseñó, no fue así. Entran los elementos de la dureza de corazón, y en la dureza de corazón hay dos elementos que son los que han creado divorcio.
y que se pueden decir que los dos son dureza de corazón. Por un lado está la dureza del corazón de aquel que no quiere dejar su pecado mientras está casado. Pero está la dureza del corazón de aquel que no quiere perdonar por su orgullo al que le pide perdón. Entonces, la dureza de corazón, como dijo el Señor, es el único motivo por el cual Dios prefiere ver a personas separadas en contra de su diseño. Por eso. Pero vuelvo a hacerle énfasis. Son relaciones que están basadas en amor. La relación de Dios con nosotros. Como dice la Biblia, Dios muestra su amor. Dios muestra su amor para con nosotros. De tal manera amó Dios al mundo. Él siempre nos recuerda. En 1 de Juan dice que Él nos amó primero. Él siempre nos recuerda. Es una relación de amor. Y por eso yo te busqué, te perdoné y volví contigo. Para ponernos en nuestra cabeza de que nuestra relación con nuestras esposas y esposos es una relación de amor, que se inicia con el amor. Los psicólogos le pueden encontrar que fue química, que fue Cupido, pueden buscar lo que sea. Dios nos creó con ese sentimiento de que tú puedes conocer a Juanita, Margarita y a Luisa, pero Dios te va a unir en amor con una persona, con un hombre. Y ese amor, como dice la Biblia, es un amor que debe crecer y que debe aumentar, porque ese es el facilitador número 1 del perdón. Hay 2 versículos emblemáticos en la Biblia. Uno, en el libro de Aprender a Vivir Bien, que es Proverbio, el libro de la sabiduría. En Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor Cubre multitud de pecados. no. Multitud de faltas. Exactamente. Mira la Hay diferentes versiones, sí, pero una dice cubre multitud de faltas. Pero mira, ¿por qué me gusta esa versión? Porque en el matrimonio, Marcos, se puede catalogar. Pedro 4:8 es que dice que el amor cubrirá multitudes de pecados. Entonces, aunque las traducciones pueden variar, pero a veces yo lo que digo es, en caso de que sea así, la mente de Dios sea con esas 2 palabras, es que en el matrimonio las ofensas pueden ser por faltas, que son cosas que no son intencionales, triviales, o por pecados. O sea, si el hombre está acostumbrado a hablarle mal a su esposa, yo no puedo decir que eso es un pecado, es una falta. Si el hombre es infiel, yo creo que no es una falta, es un pecado. Y la Biblia dice, nuestro amor tiene que cubrir multitudes de faltas, que es lo más frecuente que pasa en el matrimonio, pero también cuando llega el pecado. Una mujer me dijo un día, es que yo no me imaginaba que él me podía ser infiel. Y yo le dije, mija, no es un asunto de imaginarte, es que es una posibilidad que siempre va a haber con nosotros los seres humanos pecadores, que puede venir de ti o puede venir de él. Pero cuando una persona se casa, tenemos que poner bien claro eso. Van a venir faltas, van a venir pecados, van a venir, que uno debe evitarlo, y evitarlo, uno no evita el pecado, uno tiene que evitar. Para mí, yo digo, Marcos, que uno tiene que evitar el pecado por amor a Dios. Y uno tiene que evitar las faltas por amor a nuestro cónyuge. Si vivimos así, porque decimos que esas son las únicas 2 fuentes que yo recuerde, o las faltas o los pecados. Pero nadie deja de pecar porque ama a su esposa o ame a su esposo. Lo único que ayuda a un creyente a no pecar, viendo cosas que pueden dañar a su esposa o a sus hijos, es cuando toma en cuenta a Dios. Y yo creo que ese es el énfasis que tenemos que hacer nosotros. Amar al Señor, dedicarnos al Señor, dedicarnos a vivir una vida para el Señor, una vida agradable al Señor, que haga cosas que le agraden al Señor, más que a la esposa, más que al esposo. Déjame comprar estas flores para agradar a mi esposa. No, primero piensa que en el libro de Cantares hay referencias a eso, y Dios me manda eso y yo lo voy a hacer. Y también, por ende, la voy a hacer con ella. Y voy a evitar las faltas,
porque yo no quiero desagradarla a ella. Solamente un corazón lleno de amor por el Señor es capaz de pasar por alto todo tipo de ofensas y de pecados de cualquiera. Y se supone que nosotros los creyentes hemos sido inundados del amor de Dios. Dice que ha sido derramado en nuestros corazones. Así que los creyentes no tenemos excusas para no perdonar. El tiempo se nos ha ido. Gracias por sintonizarnos y esperamos vernos en una próxima entrega de Hombres de Verdad. Y les recordamos a nuestros hermanos que nos mantienen siempre en sintonía que vamos a continuar con este tema de cuáles son las principales causas de crisis en el matrimonio, y estaremos mirando cada una de ellas. Si por casualidad usted ha tenido alguna crisis en algún área y a usted le gustaría que la tratásemos, le va a ser de beneficio a usted, pero le va a ser beneficio a otros. Así que escríbanos en los diferentes canales de comunicación que usted tiene con Radio Eternidad y también con Hombres de Verdad, y lo tomaremos en cuenta para poder edificarles a partir de la palabra de Dios con los temas que le van a ayudar a ser mejor cristiano, mejor esposo, mejor padre y mejor hijo de Dios. Amén. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.